Hola, queridos conspiradores en casa. Conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores. No, ahora sí, no. Bueno, en realidad, ¿qué les parece si abordamos el día de un tema muy apasionante que fue la Convención de Aguascalientes? Yo dividiría la Revolución Mexicana en 3 episodios distintos. El primero concluye con el derrocamiento de Porfirio Díaz, del tirano. El segundo concluye con el derrocamiento de Victoriano Huerta y el tercero con la derrota ya definitiva de Pancho Villa. Pero después de precisamente para ubicarlo en el contexto, después de la derrota del Chacal de Victoriano Huerta, se reúnen los jefes militares en una convención de Aguascalientes para tratar de definir el futuro del país. Ahí nos evocaremos ahora. La soberana convención revolucionaria, cuando la estudias y escuchas semejante, no sé, golpe de iniciativa de todos aquellos que buscaban no una revolución y no una guerra civil, y sin embargo vamos a ver si eso lo logran o no con esta convención. Convención complicada que dura casi un mes. Y en un mes, y en la cual suceden incidentes que marcarán la historia del país de muchas maneras, como un episodio con la bandera nacional, entre otros. Vamos a verlo. Pero para mí era una farsa. Para mí la convención es una farsa, y ahorita lo voy a desglosar, porque creo que todos los que fueron ahí fueron a ganar tiempo para prepararse para el año siguiente, que era 1915, que es cuando se dan con todo. No creo que hubiera habido un interés real por alcanzar la paz. Bueno, pues salud por esa intención de la paz. Salud. Sí. Sí, queridos conspiradores, asesinan a Pancho Madero y bueno, Venustiano Carranza redacta el Plan de Guadalupe, se levanta en armas y estalla la segunda parte de la revolución después del derrocamiento del dictador Porfirio Díaz, después de 30 y pico de años. Claro que él dijo, ¿cómo decían? Han soltado un tigre a ver quién lo puede amarrar. Sí. Y claro, el tigre se soltó y el tigre ocasionó pues cientos de miles de muertos. Pero claro, entonces cuando termina este episodio en donde Carranza, Obregón, Zapata y Villa, bueno, van en contra de Huerta y lo derrocan finalmente y huye a Barcelona para hacer después 1,000 tropelías para morir en la cárcel en Estados Unidos. Bueno, lo importante aquí es ver qué es lo que sucede, ¿no? Ya que acabó la segunda parte de la revolución, pues era una invitación a la paz. Sí, pero ¿cómo conciliar tantos intereses militares de tantos militares como Pancho Villa, ¿no? Como Emiliano Zapata, con el propio Obregón? Esta conciliación se llamó la Convención de Aguascalientes. No, pero ya empieza en un error craso. A ver, ¿por qué si luchabas contra el mismo dictador para derrocarlo, por qué tenías que hacer una convención para buscar la paz? Eso habla de que la revolución contra Huerta se había escindido, es decir, había roto dentro de las estructuras, y entonces teníamos 2 grandes bandos, el de Carranza con Obregón y todos los generales, otro lado el de Pancho Villa con la División del Norte, y otro más, Zapata, el Ejército Libertador del Sur, que nunca se había unido a el ejército constitucionalista. Bueno, pero lo que querían fundamentalmente Venustiano Carranza era ser presidente de la República, y claro, ahí está el problema político. Los otros no querían que fuera Venustiano. Ya lo era. Ya lo era. El Plan de Guadalupe, él era el titular del Poder Ejecutivo. Sí. Ahora, lo que parece increíble es que cuando estás estudiando la historia de la revolución, que es que ya, bueno, 1910 la revolución se fue Díaz y ya. ¿Cómo entender por qué empieza esa guerra civil? Y esa guerra civil está justo en el borde, en el precipicio de esta convención. Y hay voces que sí piensan, es necesario ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque además no puedes creer que todavía instituciones del porfiriato, como la milicia, todavía perduran. Claro, cuando ya cae Huerta, se derrumba en ese momento el porfiriato. Pero ya muy entrados, 4 o 5 años, casi 5 años después de que empezó la revolución. Entonces, cuando se ven ante este plano nuevo y que todos querían entrar a esta nueva película, sí me parece importante e interesante que algunas voces dijeron, tenemos que ponernos de acuerdo,
tenemos que evitar una guerra civil. Pero, y sí. déjenme leer rapidísimo lo que decía Vito Alessio Robles, también uno de los revolucionarios. Era, porque lo dice allá, digamos, en el futuro, era una reunión de hombres sencillos inspirados en un gran patriotismo para resolver todas las cuestiones arduas y lograr la unificación de todos los revolucionarios, con lo cual se lograría la pacificación del país y el resurgimiento de una patria grande y respetada. Y hasta abajo, entre paréntesis, para legitimar al gobierno de Carranza, que era Claro. solo eso. A ver, tendrías que ser muy ingenuo para pensar que querían la paz. ¿Por qué? Porque la primera convocatoria a una convención la hace Carranza gobernando en la Ciudad de México en septiembre de 1914 y dice, sí, hagamos una convención para ponernos de acuerdo, pero en la Ciudad de México. Entonces Sí. Villa le dice cuernos. Claro. Y Y Zapata Zapata dice cuernos. ¿Yo qué voy a ir ahí para que me asesinen o para que me maten? Porque recordemos, ya para el momento en que cae Huerta, ya estaba totalmente rota la relación entre la División del Norte y Carranza. Acuérdense que después de la toma de Zacatecas, Eso es lo que iba a decir. le Sí. quita, Carranza le quita todo el suministro de carbón a las máquinas Para que no del puedan. villismo, para que no sean ellos quienes entren a la Ciudad de México. Exacto. Y entonces quien entra es Obregón por el occidente. Entonces tú Claro. dime si Villa iba a aceptar que Carranza fuera el presidente. Pues no. Bueno, pero van, Digo, son no hay tres, manera. son tres Pero- facciones que van, pero van. villistas, carrancistas y zapatistas, y se Sí. juntan ahí los tres. Se juntan no en la Ciudad de México como pretendía porque estaba- Carranza, claro, no, en Aguascalientes. bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados. Cuando habla de jefes militares con mando de fuerzas, se está refiriendo claramente a Zapata y a Villa. O sea, Sí. y los dos dijeron de ninguna Pero manera. en esa convención, Carranza renuncia a la presidencia y renuncia a ser jefe del ejército constitucionalista, esa que estás diciendo. Y le rechazan las renuncias y dijeron, no, señor presidente, usted tiene que... Ay, claro. Bueno, a ver, es pues como sí. si hoy el presidente, quiero renunciar, y le dice todo su gabinete, no, señor presidente, quédese. Bueno. No, claro, pero lo que te quiero decir es que entonces viene la segunda parte, viene la convención, ahora ya no en la Ciudad de México, ahora en Aguascalientes, que era un territorio neutral. Neutral. ¿Y Pero cómo se fíjate- iban a poner de acuerdo? ¿Cuántos iban a ir por parte de, según las tropas que tenía cada jefe revolucionario? Y no se cumplió. Pero fíjate, lo interesante ahí, el verdadero Maquiavelo es Obregón, porque Obregón le quita el poder a Carranza, porque la propuesta de que sean Aguascalientes es de Obregón, Sí. para Sí. que puedan ir todos. Y en esa primera instancia, entonces deciden empezar el 10 de octubre, inician las sesiones en Aguascalientes. Pero todo es parte de ese teatro, gran teatro mexicano de siempre. O sea, estos nombres rimbombantes, la idea de que llegan los generales, ponen una mesa y ponen la bandera y firman sobre ella como si la patria fuera testigo de ese momento de paz. Los generales llegan con sus armas, se abrazan. ¡Ah! Bueno, eran grandes comunicados de prensa y la sociedad los recibe bien y la sociedad está queriendo saber qué pasa con esa famosa convención. Pero Soto y Gama no firma la bandera. Bueno, es que nos estamos brincando un montón de cosas. Yo creo que sí hay gente valiosa en esa convención. No, Hay bueno, Ah, no, claro. No, y además muy valiosos, porque no nada más Soto, Díaz y Gama, sino un Vasconcelos. Ah, Felipe claro, Ángeles. Y Felipe Ángeles, o no. sea, A lo que voy es que yo no creo que haya sido tanto fracaso. Realmente sí fue como el reflejo de esto que estaba sucediendo, que ya no se podía parar, pero sí da frutos políticos. Sí da frutos políticos para mucho después. El rencor que le tenía Villa a Carranza era enorme. Y Carranza sabía esto y Obregón también lo sabía. Pero por otro lado, ¿qué opción quedaba? A ver, si no hubiera habido la convención, no hay convención. ¿Y entonces qué sigue? Entrar a la guerra directa. Lo que pasó después. Sí, nada más, yo por eso insisto. Pero porque fue un Obregón- mes para que cada quien acomodara sus piezas, vieran hacia dónde iban a jalar. Porque además, evidentemente, Carranza jamás iba a aceptar lo que la convención eligiera, a menos que lo eligieran a él. Claro. Bueno, ¿Cómo cuando sucede? dicen que no, porque finalmente dicen que ya no es el presidente y entonces tampoco aceptan al que propone Álvaro Obregón, tampoco aceptan a Villarreal y entonces al que ponen es a Eulalio Gutiérrez y a Eulalio Gutiérrez le dan la puñalada por la espalda, se la da Álvaro Obregón cuando va a alcanzar a Carranza en Veracruz. Entonces aquí yo creo que el que hizo mucho capital político fue Álvaro Obregón, y el que resultó que se junta después con todas estas personas importantes como Vasconcelos y logran ese proyecto de país
es Obregón, pero era importante legitimar de alguna forma de dónde venía. Pero todo eso ya estás hablando 7 años después. Sí, pero Es bueno, decir, la semilla fue en la convención. No, ni Le de va muy bien. No, chiste. pero fíjate qué olfato tenía Álvaro Obregón para poder estar en la convención, para asistir, para decir, bueno, sí, Debió que haber se vaya tenido Carranza. olfato y ser un vidente, porque no sabía qué iba a suceder al año Pues siguiente. me parece que aquí sí tiene como un clarividente porque cae parado, utilizando un término, cae parado. No, yo creo que es futurear demasiado estando en 1914. A ver, empieza la convención, ahí más o menos están equilibrados porque están los villistas. Más Y o empieza la menos. Gran Guerra. Además está, Exacto. Digo, Exacto, el no marco solamente universal. Un detallito. Detallito. pero está por un lado la División del Norte, que es muy poderosa, y por otro lado Obregón, que medio juega a mediar, y Carranza. Hasta ahí todo va muy bien. Zapata, los Viene- zapatistas. Todavía no. En esa primera etapa ok. empiezan a negociar todo este histrionismo de la bandera que les digo, muy bien, hasta que Ángeles, muy inteligente, se le ocurre, oigan, pues, si estamos haciendo una convención revolucionaria, tienen que estar los zapatistas. Y entonces él personalmente va a invitar a Zapata. Zapata no quiere venir y manda a lo más radical del grupo zapatista, que es Antonio Díaz Sotigama. Claro, exactamente. Bueno, pero además los zapatistas llegan una semana después o 10 días Claro. después, por lo que estás diciendo, sí. Pero Muy entonces, urbanos. Y La ahora sí, escena es- el incidente de la bandera. Cuéntalo tú, pero nada más No, te bueno. pongo en el escenario. Imagínate, llegan los zapatistas, todos los generales ahí con sus kepis, bien vestidos, bien uniformados, caballos gigantes, alazán, lo que quieras. Decían que los perros de los caballos de los zapatistas parecían perros. Cuando Ángeles va a invitarlos, dice, son como perros del tamaño. En cambio, los del norte, ¿no? Entonces, imagínate, llega la pobre delegación zapatista con 3 anarquistas, pero vestidos de manta. ¿A quién se ganan? En una sociedad que siempre nos ha gustado ir con el perdedor, ¿a quién apoya la convención? Bueno, Al zapatismo. ¿Y qué pasa? Bueno, porque pasa- querían los zapatistas que se adoptara todo el plan de Ayala. Y claro, Eso es sustantivo. no, bueno, yo creo Es que lo sí. social de la revolución, que estamos dejando de lado. Está lo político, está lo democrático, pero el resarcimiento social es ahí. El radicalismo de los zapatistas, digo, ahí por Con estos. toda razón. Sí. Perdón, paréntesis. Se ponen en una gran mesa, ponen una bandera nacional y piden que todos los asistentes a la convención firmen. Y Antonio Díaz Soto y Gama, un radical zapatista, dice, esto es un trapo. No voy a firmar en un trapo. ¿Eh? No voy a No voy a firmar un Es una trapo. mentira histórica. Y se arma, es una mentira histórica. De lo del Iturbide. trapo. No, él dice, perdón. esto es un trapo, es una mentira Es histórica. la una mentira de mentira Iturbide, histórica. yo no firmo eso. Y como comprenderán, y como diría en términos futbolísticos, se arma la rebambaramba. O sea, hay un escándalo. Tenemos un hashtag, la Convención de Aguascalientes, ¿para qué? Y ahí seguimos. Entonces, ahí, en ese momento, se arma, salen a relucir Habrá que ver pistolas. el nacionalismo, es lo que iba a decir. Todos estaban armados. Sí, por claro. supuesto. Cuidado, por ¿no? Pero supuesto. hacer un insulto a la bandera, ¿no? O sea, y afortunadamente, bueno, se jugó a la vida este hombre. Sin Sí, duda. pero era un gran político y entonces cuando están gritando, cuando todos quieren sacar las pistolas, él empieza a hablar más quedo, más bajo, hasta que todos hacen silencio y da su punto de vista. Lo que a mí me llama la atención son muchas cosas. Ya empezamos con muchos actores y uno de esos actores es el factor social, el factor del plan de Iguala, el factor que querían de Ayala, que querían los campesinos. Realmente ya no estaban de acuerdo con esa revolución de los norteños. Pero mandan a un joven radical urbano que en la vida ha tenido necesidad ni ha sufrido nada de los campesinos. Y eso es lo que me parece que es la gran debacle de los zapatistas. No están representados y su movimiento es tan chiquito que finalmente lo va a extirpar Carranza, porque si fuera esa fuerza tan grande que representaba, ¿por qué no tomaron la Ciudad de México Pero eso desde ya es antes de la posterior. convención? El gran vencedor de la convención es el zapatismo. Por supuesto. Claro. Porque se pone Ahí en el sal- mapa, porque se logra poner en el mapa, pero no por los campesinos, sino por un señor urbano, por unos radicales que al final van a traicionar al zapatismo. El zapatismo está vigente hasta A ahorita. ver si no estoy equivocado. A finales de ese año, 60,000 villistas y zapatistas entran en la Ciudad de Son México. 60,000, sí. Entraron.
ojo, 60,000 después, zapatistas. pero después de una gran resistencia por parte de las tropas de los carrancistas. Los carrancistas, Carranza se va a Veracruz así como diciendo permisito. Ustedes me están dando, gracias por darme otra vez la razón. Como Otra vez. No ganó nadie. Bueno, ok, estamos de acuerdo. Pero no ganan los zapatistas. A ver, la convención la gana el zapatismo, Sí. ¿por qué? Como Porque la gran discurso. bandera del zapatismo fue el plan de Ayala Pues como y discurso. lo aprobaron exactamente como discurso, porque eso fue pura retórica la convención de Aguascalientes. Bueno, y Gana podemos porque- decir que pero- nace como una voluntad para que no haya una guerra civil y al final la realidad necia se les viene encima y entonces... La realidad necia no, las ambiciones de Carranza, de la gente que apoyaba De Álvaro a Obregón Villa, también. de Obregón y de Zapata en su intransigente lucha. Pero fíjate, ni siquiera fue Carranza a la convención de Aguascalientes. Sí. No, para que veas. ni No, Zapata, solo fue Villa. Perdón, intransigente con motivos y con razón. Claro, Perdón, pero porque sonó medio feo lo de intransigente lucha. sí, por Zapata. eso, pero al final lo va a devorar su intransigencia. Y con mal cálculo político, Benito, porque te digo, De acuerdo. manda a estos urbanos, manda a estos radicales que no van a hacer no le van a hacer justicia al zapatismo. Pero se lo hacen en la convención. Porque bueno, no entiendo- el discurso, pero lo no- que yo no quiero es entiendo- como... La convención no buscaba la paz, buscaba legitimar a Carranza. Punto. Claro. Bueno, Creo que ese es Eso un era buen todo. resumen. O al menos, Bueno. y no le sale a Carranza. al ¿no? menos No, Carranza no. no lo creía. No. Por eso yo sí creo, independientemente de que a la larga el zapatismo fue derrotado, pero a la larga estamos hablando 5 años después. En la convención, el gran vencedor, y por eso se jala las barbas Carranza, el gran vencedor es Zapata. Porque además el radicalismo de Antonio Soto y Gama es del mismo radicalismo que tiene Zapata en aplicar su plan de Ayala. Tanto así que no humilla a Marta R. Gómez cuando van disque a ver lo de deslindar tierras, humilla a todo mundo. ¿Por qué? Porque quiere que su plan sea aceptado sin quitarle una coma Así es. y un punto, y así se lo aceptan. Ahora, políticamente era conveniente la convención, la reunión de todos los militares. Pues Oye, la política pero por es favor, de- no puedo creerlo, no puedo creerlo. Es que es político, Alex. O sea, te digo, Acababa, a ver, tú mejor que nadie lo sabes, Paco. Un mes antes, Villa estuvo a punto de fusilar a Obregón en Exactamente, Chihuahua. sí. Entonces ya parece que van a decir, ay, sí, gracias por haberme salvado la vida, los hermanos Aguirre Benavides. Ahora vamos a una convención porque nuestro ánimo es abrazarnos Pero políticamente. asistieron y mandaron delegados y mandaron Asistieron gente muy porque importante. les convenía políticamente Bueno, hacerlo. entonces tampoco es que Porque fuera tan necesi- absurdo. Porque necesitaban representatividad, Eso, y no frente a la legitimidad. convención, sino frente al país. Ahí está, gracias Benito, no lo ahí sé. está. Sí, no hay que ser El tan país ni le cínico. interesaba. No, Yo- ¿cómo no? Pero tu teoría esta de que el país siempre estaba de espaldas a los sucesos políticos, yo creo que, a ver, el país quería paz. ¿Estamos Claro, de acuerdo? por ante Sí. todo. Estamos de acuerdo. Partimos de esa base. Pero es como si hoy crees que el Congreso está operando a favor de la sociedad. ¿Qué congreso? El Congreso Nacional, el Congreso de la Unión. Bueno, me dices que yo me adelanto 5 años y tú ya te aventaste No, por eso, 70 pero es para lo adelante. mismo, a ver. No, más, Va de nuevo. 100. Ya estaba muy fragmentada la revolución cuando se va Huerta. sí, sí. Ya Villa había querido y estuvo a punto de fusilarlo nada más porque tenía mucha suerte Obregón. Me cae. Pero estuvo a punto. Carranza no soportaba a Zapata y Zapata menos a Carranza. Y luego, finalmente llegan otra escena brutal de la convención. Este histrionismo de Villa, pues yo sugiero que nos fusilen a Carranza y a mí, por favor. En este momento. Y así lo dice. Sí. O sea, esas son cosas que dice, esto no va a ningún lado, esto no va ni está fundamentando el amor a la patria ni nada. Lo de la bandera fue una vil farsa, era ganar tiempo. Tanto así que Carranza está negociando el retiro de los norteamericanos de Veracruz, porque si le sale adverso la convención, se va a ir a Veracruz. Hashtag, como la lo hacía convención Juárez. de Aguascalientes, ¿Cuál fue el ¿para qué? resultado? Ustedes Se digan, fue a Veracruz. porque aquí Y ya hemos exactamente el puesto día que sobre él la llega a mesa un Veracruz, montón de cosas. los gringos se van. O sea, si no estaba calculado eso, y todo era por amor a la patria y por un acuerdo, híjole. No, pero a ver, Proyectos políticos. lo que queda claro después, por ejemplo, y he hecho un brinco para adelante, 15 años, para 1929, con el nacimiento del partido ya del PNR, era para decir, mira, vamos El huevo de la serpiente. vamos a estructurarnos aquí, ¿sí? Vamos a estructurarnos Eso aquí. sí, para que veas. Y para que haya un Ahí sí. ordenamiento y una sucesión en el poder. Esto creo yo que en el fondo era imposible en la Convención de Aguascalientes, pero la idea política era, bueno, por lo menos hagamos el Esa, intento. ¿no? claro. La idea política era la institucionalización de la revolución como Claro. sistema político. Sí. Y que se logra después. ¿No? Es un fracaso. Y pero después, pero Yo después creo que de la cabeza de convención- Carranza sí, ¿eh? Sí. No, porque fíjate, quien justifica la soberanía
ese es un golpe brutal para Carranza, para que veas que se estaban dando por debajo de la mesa con todo. Quien justifica que la convención es soberana es Vasconcelos. Cierto. Sí. Pero los revolucionarios no aceptan que haya ningún civil en la decisión política. Y Vasconcelos era un civil. Y era un civil, él no Exacto. pudo votar, pero da el argumento justificatorio por el cual es soberana. Es una asamblea que puede elegir. Por eso eligen presidente y por eso le pintan caracolitos a Carranza. Y sin Claro. embargo, la convención de Aguascalientes pasa a la historia, a nuestro imaginario colectivo, como esta... El último intento Exacto. de alcanzar El la último paz. intento Bueno. de una paz, pero también no me eches saca- la culpa del imaginario colectivo. No, claro, y ahí está el imaginario colectivo, porque además, meses después de la convención, hay algo muy importante en nuestro imaginario, que es ese logro y ese triunfo que tuvieron los revolucionarios que buscaban lo social, que son Villa y Zapata en la Ciudad de México, que no hubiese sido posible sin estos pequeños intentos o grandes intentos, como le quieran llamar. Pero a mí me parece que un momento glorioso de la revolución y que tenemos la imagen de que ya ganó la revolución, ya se ganó, es mentira. Al final no fue verdad, pero que estén estos revolucionarios en la Ciudad de México, todo ese intento por Es lograr que lo político. Era la organización de la transición, te diría yo. Por ejemplo, un poco como en el Pacto de la Moncloa en España, era decir, ¿cómo nos organizamos? Ya acabó esto, a ver si podemos ponernos en orden, ¿no? Y claro, era imposible ponerse en orden, porque ¿cuánto tiempo dura Eulalio Gutiérrez como presidente de la República? 4 meses. Del 6 de noviembre al 15 de enero. Hace 2 meses. Y además se pasan por el arco del triunfo Villa y Zapata a Eulalio Gutiérrez. Claro. Sí, claro. Me Y parece Obregón, totalmente- que lo puso él. Pero entonces, Lo vota, pero Obregón ya tenía, Obregón nuevamente, o sea, si uno cree que él buscaba, nuevamente tú que lo odias tanto, ¿A quién? buscaba la paz, Obregón, A Obregón. bueno, Obregón ya sabía que su carta era con Carranza. Y entonces... No le por quedaba eso, otra, ¿eh? pero Bueno, No, fue muy. Obregón sí le No, quedaba, pero ¿no? sí, pero fue ¿Cuál? muy. Obregón era el único general invicto de la revolución. pero pactar con el villismo era Ah, imposible. no, claro, no, porque Obregón representa a la clase media y a un tipo de ejército totalmente diferente que el del pueblo. Sin duda. pero el hecho real es que ante el fracaso de la Convención de Aguascalientes, porque es un fracaso escandaloso, estalla la última parte de la revolución. Y ahí sí, la parte militar fue cruenta, salvaje. lo creo. Se dieron hasta con la cubeta hasta que acabaron con Villa. Pero fíjate qué tan calculado estaba por todos de ganar tiempo, que una vez que deciden reunirse en Aguascalientes, no hay conflicto entre nadie de ellos hasta el siguiente año. Entonces, Carranza sigue gobernando la Ciudad de México hasta que la convención lo destituye y elige a Eulalio Gutiérrez. Carranza se jala las barbas y dice, yo no reconozco lo de la convención. Obregón jala con Carranza y se van a Veracruz a rearmarse y a ver qué sucede. Y es cuando, en noviembre, que Carranza deja la Ciudad de México, entran las primeras tropas zapatistas el 24 de noviembre y luego el 6 de diciembre, 4 de diciembre, Xochimilco, Villa y Zapata, primer encuentro, 6 de diciembre desfilan gloriosamente y para el 15 de enero todo ya es un desastre entre los propios convencionistas, Claro. porque Eulalio Gutiérrez decide romper con Villa y Zapata, que no lo respetan, y se va con hay 3 gobiernos. Tenemos el de Eulalio Gutiérrez, el de Carranza, que él sigue diciendo yo soy el presidente, Y el de González Garza. el del convencionista, que es González Garza. Roque González Garza, exactamente. Hashtag la convención de Aguascalientes, ¿para qué? Ustedes díganos para qué. Aquí ya hemos puesto sobre la mesa un montón de cosas. Bueno, Bueno, la personalidad de Villa. Cuando dice Un día que tendremos que hablar del encuentro de Xochimilco entre Sí. Zapata y Villa, sí, ¿eh? sí, bueno. Sí, claro. Yo creo que ese podría ser el gran programa de la utopía. O sea, Hay una versión de todo lo que dijeron. Vivan los idealistas trágicos. Yo también, Benito, viva. Amigos conspiradores, vamos a hablar esta ocasión de un grupo de personas que fueron conocidas en la historia como los científicos del Porfiriato, pero no estaban vinculados a la ciencia. Es un grupo vinculado a la economía y a la política de este periodo histórico. Así es. Es importante ver cómo Porfirio Díaz logra reunir este grupo de jóvenes que no eran científicos, no eran médicos, no eran, ingenieros, sino eran un grupo de políticos amantes de la economía, como Limantour,
como Bulnes, como tantos otros de ellos, como Casasus, como Pablo Macedo, que bueno, hicieron sí un gran trabajo hasta que Porfirio Díaz acabó por destruir esas simientes que hubieran sido maravillosas en todo un contexto democrático. Cambiaron sin duda la cara del país gracias a la revolución industrial, a la modernidad, pero el país tenía muchas caras y una de esas caras era la de la pobreza, la miseria, el aplastamiento de las huelgas, etcétera. Era finalmente una dictadura. Los científicos tecnócratas del porfiriato, aquí en el Refugio de los Conspiradores, el próximo domingo a las 18 horas por ADN 40. Acompáñenos.